Este es el tema número 6 de la serie Dispensaciones Bíblicas. Estamos haciendo una introducción al tema de las dispensaciones y ya estamos hablando más en el lenguaje dispensacional. Otro asunto que debemos tener muy claro es que, y hablamos recién de principios dispensacionales y principios transdispensacionales. Los principios dispensacionales son aquellos que Dios estableció para una generación o quizá para dos, como la dieta vegetal de la que hablamos recién. Y los principios transdispensacionales, que son principios que van más allá y pasan muchas o varias dispensaciones. Son comunes a distintas dispensaciones, pero la aplicación del principio en sí puede ser diferente de acuerdo a la dispensación a la que corresponde. Por ejemplo, la santidad es un principio transdispensacional. Dios exigió santidad al hombre en todas las dispensaciones, desde la dispensación de la inocencia hasta el final, hasta el milenio. Pero la santidad para Adán significaba mantenerse lejos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era lo que Dios exigía en cuanto a santidad, estar apartado del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era para Adán un árbol físico que podía tocar y podía comer. Ese es el requisito, el requerimiento de santidad. Para Abraham, santidad significó apartarse de su tierra y parentela para seguir a Dios y lo que Dios le mandaba. Salir de su entorno, salir de su ámbito, de su hábitat y ir a la tierra que Dios le mostraría y vivir allí de acuerdo a lo que Dios le iba enseñando. Para Moisés, la santidad significó renunciar a la vida cómoda de la corte de Egipto y a los placeres de Egipto para seguir al Señor. Para Pablo, la santidad significa, y para Pablo y nosotros que vivimos en esta dispensación, dejar de utilizar el cuerpo para el pecado y la inmundicia y consagrarlo para obedecer al Señor y a su justicia. Así que la aplicación del principio de santidad tiene que ver de acuerdo a la dispensación en la cual nosotros vivimos. Otro ejemplo, por ejemplo, para Adán, hablemos de la misión. En todas las dispensaciones, Dios tenía una misión para las personas. Y en cada dispensación, el hombre es evaluado por si cumplió o no cumplió la misión que Dios le dio. Para Adán, la misión consistía en multiplicarse, gobernar la tierra y cuidarla de la intrusión de la serpiente y los demonios. Esa era la misión de Adán. Eso está en Génesis capítulo 1 al final, cuando Dios le dice, señoread, cuidad, etcétera, etcétera. Para Abraham, la misión era salir de su tierra, ir hasta la tierra que el Señor le mostraría y esperar el tiempo en que Dios le daría su descendencia. Esa era su misión. Ni Adán ni Abraham tenían que ganar almas para Cristo. No era su misión. Su misión era otra. Y ellos fueron fieles en cumplir su misión. Para Moisés, la misión fue liberar a su pueblo del yugo egipcio. Sacarlo de la tierra de Egipto y traerlo a la tierra prometida. Pero para Pablo, para nosotros, la misión es extender el reino por toda la tierra, predicar el evangelio, ganar almas para el Señor, bautizar, ministrar el poder de Dios, hacer milagros, plantar iglesias, hacer discípulos. ¿Entiendes? La misión es el principio transdispensacional. La aplicación de la misión tiene que ver con en qué dispensación vives, en qué dispensación estás o en qué dispensación estaba cada persona. Evidentemente todos nosotros y ustedes que me están escuchando estamos y existimos
en esta dispensación de la gracia. Y entonces tenemos que tener bien clara cuál es nuestra misión, porque ese es un principio transdispensacional que Dios establece y nos exige a nosotros el día de hoy. Nosotros podemos entonces ver aquí que hay principios dispensacionales y transdispensacionales. Hablemos un poquito de algunos principios transdispensacionales. Por ejemplo, hay un principio transdispensacional que es no comer sangre. En las primeras dos dispensaciones, como el hombre no tenía una dieta animal, sino solo vegetal, este principio nunca se definió. Dios nunca habló de eso, porque evidentemente el hombre debía comer solo vegetales. Pero cuando Dios establece la dieta animal y le da al hombre el derecho de comer toda clase de animales, le hace una prohibición y le dice que no debían comer sangre, porque la sangre Dios la excluyó de la dieta y solo la destinó para que fuese para expiación. Entonces el hombre no debía comer sangre. Y ese principio de no comer sangre se aplica todo el tiempo de la dispensación del gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. Luego sigue con Abraham durante la dispensación de la promesa, y luego sigue con Israel durante la dispensación de la ley, y luego sigue con nosotros durante la dispensación de la gracia. Algunos cristianos en la dispensación de la gracia comen sangre. Y ellos dicen, porque hay un versículo que dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada. Pero el contexto y el significado de ese versículo no tiene nada que ver con el tema de comer sangre, sino que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Pero ¿cuál es en qué nos afirmamos para decir que en esta dispensación no podemos comer sangre? En Hechos 15, en el concilio, en el primer concilio de la iglesia, Hechos 15, 28 y 29, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta es la carta circular que mandó la iglesia de Jerusalén a todas las iglesias gentiles. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Así es que este principio de no comer sangre pasa también a esta dispensación. Viene por todas las dispensaciones y continuará también durante el milenio. La prohibición del adulterio es otro principio que está prohibido en todas las generaciones y eras de la raza humana, sin excepción. Sacrificar a Dios es otro principio que está en todas las dispensaciones, y el tema es no el hecho de sacrificar, sino qué es y cómo sacrificamos a Dios. ¿No es cierto? Antiguamente los hombres tenían que hacer un altar para sacrificar cada hombre en su casa, y nosotros hemos visto esta evolución del sacerdocio y del sacrificio cuando cada hombre sacrificaba por sí mismo. Luego pasó el tiempo y cada padre sacrificaba por su familia, y luego vino el sacerdocio nacional, donde los sacerdotes sacrificaban por los hombres y por el pueblo, y ahora nosotros volvemos otra vez al sacerdocio en que sacrificamos sacrificios espirituales cada uno al Señor, cada uno por sí mismo al Señor, ¿verdad? Como dice primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, volviendo a hablar estamos hablando generalidades acerca de las dispensaciones. Hay cambios dispensacionales. Cada nueva dispensación implica cambios, reformas, regulaciones que pueden hacer muy diferente una dispensación de otra, ¿no? Muy diferente.
Estos cambios siempre los determina Dios de acuerdo a su propósito y su plan. Por ejemplo, volvamos al tema de comer carnes. 2 dispensaciones sin comer carne, dieta vegetal. Luego viene la dispensación del gobierno humano y a Noé Dios le dice, coman toda clase de carnes. Así es que desde Noé hasta Moisés en el Sinaí, los hombres y el pueblo de Dios comieron toda clase de carnes. Pero en el Sinaí, Dios refrenda y confirma la dieta vegetal y además la dieta animal. Solo que dice, estos animales no los podrán comer porque yo los considero inmundos. Y hace una lista de animales que no se pueden comer, que Israel no puede comer, porque esa fue una dispensación dada para Israel, la ley. Y luego los israelitas hasta el día de hoy no comen esa clase de animales que Dios prohibió en la ley. Pero luego viene el nuevo pacto y la gracia y Cristo. Y en esta dispensación de la gracia volvemos otra vez a comer toda clase de carnes. Y esto en 2 pasajes, primero en Hechos 10, del 9 al 16, Pedro está en un éxtasis delante del Señor y baja un lienzo con toda clase de animales inmundos y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, nunca entró cosa inmunda en mi boca, nunca comí animal inmundo, pero el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú como un inmundo. Esto tiene 2 significados. Se refería a los gentiles, considerados inmundos por los israelitas, y también al hecho de comer carne, toda clase de carne. En 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, el mandamiento de comer carne cambió de acuerdo. Aquí tenemos varios cambios, ¿me entiendes? Por ejemplo, el casamiento entre parientes fue permitido por el Señor. Los descendientes de Adán y Eva se casaron entre hermanos y luego entre parientes muy cercanos, ¿sí? Así pasó, ¿no es cierto?, en el principio. Luego los descendientes de Noé igual. Sus mujeres tuvieron hijos y se casaron entre hermanos o entre primos. Sin embargo, bajo la ley, hay un mandamiento, Levítico 18:6, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Así es que aquí el Señor dice final, ya no se casarán entre parientes, solo se casarán entre personas que no vienen de la misma sangre, la misma línea sanguínea. Esa regla se mantiene hasta hoy. Entonces, estamos viendo que la aplicación de ciertos principios transdispensacionales a veces se corta y a veces se regula de una diferente manera. Hay, por ejemplo, el hecho de los casamientos múltiples. Desde el inicio de la humanidad, los hombres se casaron con una mujer, o Lamec, por ejemplo, descendiente de Caín, tuvo 2 mujeres, y luego vemos esa práctica en todas las generaciones hasta que vino Cristo, ¿no? Abraham tuvo una esposa y una concubina, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, David tuvo varias mujeres, y así tú ves en la historia. Pero bien, en el Nuevo Testamento viene la regulación y cada hombre, dice 1 Corintios 7:2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Lo mismo podemos ver con otras regulaciones y vamos a continuar entonces hablando acerca de esto.